Una ciudad puede tener millones de ojos, pero a veces el crimen se desliza por la rendija más estrecha. Era el 25 de mayo de 1979, una mañana cualquiera en la vasta y vibrante ciudad de Nueva York. El barrio de Soho, todavía lejos de la gentrificación, elegante que lo dominaría décadas más tarde, respiraba con el ritmo callado de la rutina. Los negocios abrían lentamente sus puertas, los portones metálicos se alzaban con chillidos metálicos, y los vendedores de periódicos agitaban las ediciones frescas sin saber que ese día iba a marcar un antes y un después. Una calle más abajo, en el número 113 de Prince Street, un niño de apenas 6 años ajustaba la mochila y se preparaba para una aventura insignificante para cualquiera. Manos para y acute L.etan Pat Sarah Rubio, de ojos enormes y curiosos. Su cabello claro le caía de lado, rebelde pero limpio, y tenía una expresión de confianza que pocos niños de su edad mantenían en las mañanas frías. Llevaba puesta una camiseta azul con letras blancas, jeans gastados y una gorra. Su madre, Julie, lo observaba desde la puerta. Era la primera vez que lo dejaba caminar solo hasta la parada del autobús escolar a Dus Quadraus a Penthouse. Era una decisión pequeña, casi trivial, pero esa mañana, ese simple acto de independencia, se convertiría en uno de los más trágicos errores en la historia de la ciudad. Eaton salió con paso firme, desapareciendo entre los edificios, mezclándose con las sombras alargadas de los callejones. Nunca llegó a la esquina donde lo esperaba el autobús. Nunca nunca llegó a la escuela. Y cuando las horas pasaron, y la aguja del reloj se arrastraba sin noticias, la intuición materna se transformó en un vacío seco e insoportable en Julie y llamó a la escuela. Nadie lo había visto. Nadie recordaba su rostro. La policía llegó esa misma tarde, y con ella, el primer temblor. No era un adolescente. No era un joven rebelde, era un niño de 6 años, pequeño, delgado, inocente. Y lo más aterrador de todo, parecía haberse esfumado sin dejar rastro. A los agentes interrogaron a vecinos, recorrieron sótanos, techos, patios traseros, se revisaron cubos de basura, se hablaron con repartidores, comerciantes, vagabundos. Pero cada testimonio era una página en blanco. Nadie lo vio doblar la esquina. Nadie lo escuchó gritar. Nadie oyó un coche detenerse, una puerta abrirse. Un forcejeo. Era como si la ciudad misma se lo hubiera tragado. A la familia de Eaton comenzó a reporter volantes, primero en su vecindario, luego en otras calles. Pronto su fotografía empezó a aparecer en postes telefónicos, ventanas de tiendas, tablones escolares. Se ofreció una recompensa. Las autoridades federales se involucraron, y cuando todo parecía ya desbordado, la imagen de Eaton cruzó el país. En su cara fue la primera en aparecer en los cartones de leche que desayunaban millones de niños. Cada mañana una nación entera lo buscaba, pero él seguía ausente. A medida que los días se convertían en semanas, los investigadores construían hipótesis, algunas sombrías, otras desesperadas. Un secuestrador solitario, trata de menores, un crimen al azar. Se habló de otros sospechosos de hombres extraños rondando el área, pero ninguna pista se solidificaba. Todo era humo. Hubo sospechosos. Un inquilino del edificio fue interrogado, también un maestro jubilado, pero no había evidencia concreta. Ni test, ni sangre, ni gritos. Eaton se había desvanecido en la mañana más común de toda Sanam. Medida que el caso se enfriaba, la desesperación de sus padres se convertía en un ritual silencioso. Cada 25 de mayo, Julie, Stanley y su padre realizaban vigilias. Belasan hablaban a la prensa. Seguían creyendo que su hijo estaba vivo en algún lugar, esperando ser encontrado, pero el mundo es cruel con quienes esperan demasiado con los años. El caso Pats se convirtió en leyenda urbana, en una advertencia susurrada entre madres: no dejes que tu hijo camine solo. ¿Recuerdas al niño de Soho? Eaton ya no era solo un niño desaparecido. Era el símbolo de un dolor sin nombre, de un mal sin rostro, un hueco en la memoria del país. Y aún así, algo dormía en los archivos, una sombra no revisada, una historia porque entre los muchos nombres que pasaron por las listas policiales, había uno que nunca fue interrogado, un hombre joven que trabajaba en una bodega cerca del recorrido de Eaton. Un nombre que nadie relacionó en ese entonces, a Number Q. Esperaría más de 30 años para surgir del silencio. Pedro Hernández en ese nombre. Cuando emergió del olvido, trajo consigo más preguntas que respuestas. No había estado en los titulares, no había sido perseguido, pero llevaba un secreto, enterrado entre sus pensamientos desordenados, un recuerdo deformado por la culpa o por la enfermedad, y cuando por fin habló, lo hizo con una voz débil. Una voz que, aunque rota, despertó a los fantasmas dormidos. Así comenzó una nueva fase del misterio, porque a veces, las verdades más oscuras no se entierran en el suelo, sino en la mente de quienes las vivieron. Durante más de 3 décadas,
Esa verdad permaneció en silencio, encadenada a una conciencia fragmentada. Nadie sabía que Pedro Hernández, un hombre sin rostro en los registros policiales de 1979, cargaba con algo más que una vida común. Vivía en Maple Shade, Nueva Jersey, a pocos kilómetros del ruido de Manhattan, en una casa sencilla, casi invisible entre el paisaje. Su nombre no decía nada. Su historia, al menos en apariencia, era la de un hombre simple, de origen humilde, que hablaba poco y trabajaba mucho. Pero lo extraño del pasado es que nunca muere, solo aguarda su turno para ser escuchado. Fue en 2012, más de 30 años después de la desaparición de Ethan Paz, cuando algo finalmente se quebró. No ocurrió en una sala de interrogatorios ni por una investigación nueva. Fue un susurro, una voz interna que Pedro ya no pudo contener. Primero con su esposa, luego con su iglesia, y finalmente con su cuñado Al Q. Ledillo. Casi sin mirar a los ojos: yo maté a un niño. Hace mucho tiempo. Esas palabras no cayeron en el vacío. El cuñado, perturbado, fue a la policía. Y así, el nombre de Pedro Hernández, un completo desconocido hasta entonces, irrumpió como un espectro en uno de los casos más fríos de la historia estadounidense. Los detectives no sabían qué pensar al principio. Habían escuchado demasiadas confesiones falsas a lo largo de los años. Algunas eran producto de la fama, otras del desequilibrio, otras del puro deseo de pertenecer, aunque fuera al horror. Pero Pedro hablaba con una mezcla de culpa y confusión que inquietaba. No pedía perdón, no buscaba atención, solo quería vaciarse en Timey. Fue citado a declarar, y cuando entró en la sala de interrogatorios, la tensión cambió de temperatura. Tenía el cuerpo encorvado, el rostro inexpresivo, y una mirada opaca, como si lo hubieran traído desde una celda interior, más profunda que cualquier prisión. ¿Conoce el caso de Ethan Paz?, le preguntaron. Pedro asintió con lentitud, como quien camina sobre hielo, que recuerda. El silencio fue largo, incómodo. Luego, con voz temblorosa, comenzó a hablar. Dijo que en mayo de 1979 trabajaba en una bodega en la misma calle donde Ethan desapareció. Recordó que un niño pequeño pasó frente a la tienda esa mañana. Q lo saludó, que parecía feliz. Curioso, lo invité a entrar. Le ofrecí una soda, dijo Pedro, con los ojos húmedos. Y luego, con una pausa aún más densa, dejó caer la frase como una lápida. Lo Strongwell. Los agentes intercambiaron miradas en silencio. Pedro no gritaba, no lloraba, no pedía compasión. Era como si hablara de un sueño que jamás pudo dejar atrás. Dijo que metió el cuerpo en una caja y que lo llevó a la parte trasera del edificio. Más tarde explicó: un camión de basura se lo llevó. Lo dijo casi sin emoción, como si el recuerdo estuviera borroso, lejano, pero aún ahí, palpitando. La confesión se grabó en la policía. Tomó nota. No había presencia de abogado. Pedro no lo pidió, no lo exigió, solo parecía querer terminar. Pero no todo era tan claro. Cuando se le preguntó por la ropa del niño, la describió con aciertos y fallos. Habló de detalles que no coincidían. Cambió versiones. Dijo que fue un impulso, en que escuchó voces, que no sabía por qué lo había hecho. Los investigadores se encontraron ante un dilema envenenado. Por un lado, tenían la confesión espontánea de un hombre que había estado, efectivamente, en el lugar de los hechos aquel día. Por otro, no había pruebas físicas. No había restos. No había testigos. Solo su palabra. ¿Era Pedro el asesino? ¿O solo un hombre roto, culpable de otra cosa, que había absorbido una historia nacional hasta creer que le pertenecía? La policía comenzó a revisar sus antecedentes. Descubrieron que sufría de trastornos mentales desde hacía años. Q había sido diagnosticado con esquizofrenia, que sus familiares lo describían como alguien frágil, propenso a alucinaciones. Su esposa confirmó que había mencionado el crimen en varias ocasiones, pero siempre de forma confusa. A veces decía que fue un sueño, otras que el niño había regresado. Otras simplemente lloraba sin decir nada. Uno de los detalles más inquietantes fue que, en 1979, Pedro abandonó su empleo en la bodega de manera repentina. Apenas unas semanas después de la desaparición de Ethan, no dejó carta de renuncia, no volvió. A nadie lo buscó. En una ciudad con tanta gente, su ausencia pasó desapercibida. En ese hallazgo fue una grieta, una fisura por donde de pronto la posibilidad del crimen real comenzó a filtrarse. A los detectives lo interrogaron nuevamente. Esta vez, su testimonio fue más claro, más pausado. Pedro describió la bodega por dentro. Nombró al encargado. Habló de las cajas, del mostrador, del sonido del camión de basura. Todo coincidía. Y sin embargo, algo seguía sin encajar del todo. La fiscalía comenzó a estudiar si el caso podría sostenerse. Sin cuerpo, sin pruebas, solo con su confesión. Era riesgoso, pero había presión. Ethan Paz no era un caso cualquiera. Era un símbolo. Las noticias se filtraron.
La prensa estalló. Hemos hallado al asesino de Ethan Paz. Después de 33 años, la verdad, al fin. Pero la verdad no siempre brilla. A veces, se esconde en el lodo de la duda. Ni Pedro Hernández era el rostro perfecto de la incertidumbre. ¿Era culpable? ¿O solo era el eco enfermo de una historia nacional demasiado pesada para olvidar? La respuesta, como tantas veces en el mundo de los crímenes sin resolver, aún se escurría entre las grietas, y en esa grieta comenzó el juicio. La historia de Pedro Hernández y su confesión sobre la desaparición de Ethan Paz no era solo un caso criminal, era un espejo roto donde cada fragmento reflejaba una verdad distinta. Para algunos, Pedro era el asesino que había evadido a la justicia durante más de 3 décadas. Para otros, era simplemente un hombre enfermo, atrapado en las ruinas de su propia mente. Lo único que todos sabían con certeza era que Ethan seguía sin aparecer. Y el tiempo, lejos de curar, había endurecido las preguntas. En la primavera de 2015, Pedro fue formalmente acusado y procesado. Su rostro apareció en los noticieros, no como una amenaza sino como una incógnita. No tenía la mirada feroz del culpable seguro, ni la actitud defensiva del inocente desesperado. Tenía una expresión vacía, a medio camino entre la resignación y el olvido. Como si el hombre que alguna vez fue ya no habitara ese cuerpo. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Las cámaras rodeaban el tribunal. Los rostros de los periodistas eran tensos. Cada palabra pronunciada en la sala parecía pesar más que la anterior, porque este no era solo un juicio por asesinato. Era un juicio contra el olvido, contra las fallas del sistema, contra el tiempo mismo. La fiscalía presentó su caso con determinación. Mostraron la confesión grabada, fragmento por fragmento. Hicieron escuchar la voz temblorosa de Pedro contando cómo atrajo al niño a la bodega, cómo lo mató, cómo escondió el cuerpo. Era una voz que no gritaba, que no suplicaba, que simplemente confesaba. Lo hice, no sé por qué. Estaba mal en la cabeza, decía en el video, con pausas que parecían eternas. A los fiscales argumentaron que nadie que no hubiese estado allí podría haber descrito con tanta precisión la disposición de la tienda, la ruta del camión de basura, los detalles del uniforme del niño. Hablaron de los testimonios de familiares que confirmaban que Pedro ya había revelado este secreto años antes, en murmullos y confesiones veladas. Era, según ellos, una verdad que había estado atrapada bajo el peso de la culpa, esperando salir. Pero la defensa estaba preparada. Su abogado no intentó negar la confesión. En cambio, la desmanteló desde la raíz. Llevó al estrado a psiquiatras, psicólogos, especialistas en enfermedades mentales. Explicaron que Pedro padecía de esquizofrenia paranoide y que su capacidad de discernir la realidad había estado comprometida durante años. Hablaron de su bajo coeficiente intelectual, de su extrema sugestionabilidad, de su aislamiento crónico. Pedro puede creer que cometió el crimen, pero eso no significa que lo haya cometido, dijo su abogado, con una calma gélida. Y ahí estaba el centro del dilema: ¿creer en la confesión de un enfermo o dudar y dejar impune un crimen histórico? El jurado escuchaba con atención, pero sus rostros eran un misterio. La presión era inmensa. La imagen de Ethan seguía proyectándose en la pantalla del juicio, congelada en el tiempo, como un pequeño fantasma silencioso durante una de las audiencias. Una psicóloga explicó cómo un individuo como Pedro, expuesto durante años al caso, Paz en medios, vecinos, conversaciones, podría haber internalizado esos detalles hasta convertirlos en parte de su historia personal. Dijo que no era raro que personas con psicosis desarrollaran recuerdos ficticios con una lógica interna perfecta, tan vívida que llegaban a creer que realmente los habían vivido en Tambisi. Otros testigos daban testimonio de que Pedro había confesado en 1990, mucho antes de que se reabriera el caso o que su nombre estuviera en boca de alguien. Esas declaraciones, hechas a familiares y miembros de su iglesia, eran demasiado antiguas como para ser simples repeticiones de lo visto en televisión. ¿Era entonces una verdad reprimida? ¿Una confesión genuina? La defensa insistía en la mente de Pedro estaba rota. La fiscalía contraatacaba por la culpa, incluso en la locura. Puede ser real a medida que los días del juicio se extendían. Algo más inquietante se filtraba entre las paredes del tribunal en la ausencia del cuerpo. Era el peso del vacío, a la prueba que faltaba, el agujero en medio del caso en cada abogado, cada testigo, cada palabra hablada. Giraba en torno a ese núcleo oscuro. ¿Dónde está Ethan? Y Pedro, cada vez que se le preguntaba, respondía lo mismo: no lo sé, creo que el camión se lo llevó. Pero sin restos, sin ADN, sin pertenencias, todo era incertidumbre. Elliot deliberó durante días. La sala de deliberación era un espacio sin ventanas, cerrado, frío.
Allí, 12 personas comunes debían decidir si ese hombre frágil, tembloroso y perdido era un monstruo oculto o solo el reflejo enfermo de una tragedia nacional. Finalmente, en febrero de 2015, regresaron a la sala. El juez les pidió el veredicto. El portavoz del jurado se puso de pie. Y luego dijo, no hemos llegado a un acuerdo. El juicio fue declarado nulo. La sala estalló en murmullos. Los padres de Ethan, con los rostros endurecidos por años de espera, bajaron la mirada. La prensa salió disparada a escribir titulares. Y Pedro fue devuelto a su celda, a ese rincón oscuro donde su mente seguía dando vueltas en espiral. Pero esto no sería el final, porque la fiscalía no estaba dispuesta a rendirse. Anunciaron un nuevo juicio no definitivo, y así, el misterio que parecía resuelto, volvió a abrir sus puertas porque en la historia de Ethan Paz, nada es claro. Solo hay preguntas, y un niño que nunca volvió. Cuando el primer juicio contra Pedro Hernández fue declarado nulo, un murmullo denso e invisible recorrió los pasillos de la justicia como una corriente subterránea. Era la clase de frustración que no grita ni rompe cosas, pero que se instala. Lentamente, como el polvo que cubre las evidencias olvidadas en Ethan, seguía desaparecido. Pedro seguía sin recordar el lugar, y el país seguía esperando respuestas. A la fiscalía no tardó en confirmar lo que muchos sospechaban. Habría un segundo juicio. No se detendrían. No después de todo lo que había costado llegar hasta ahí. No después de que un hombre confesara. No después de que la familia Paz viviera 36 años sin saber qué ocurrió con su hijo. La justicia, dijeron, no podía abandonar ese camino. El segundo juicio comenzó en 2016. Se extendió hasta el año 2017. Pero esta vez el ambiente era diferente, más denso, más agotado. Ya no había asombro ni conmoción, solo una necesidad fría de definición. El misterio se había vuelto demasiado pesado. Pedro Hernández volvió a ocupar su asiento en la sala, con su rostro sin expresión, las manos entrelazadas, la misma mirada perdida que había mostrado durante el primer juicio. La prisión lo había consumido lentamente, pero lo que más se había erosionado era su capacidad de sostenerse dentro de sí mismo. A veces hablaba con los ojos cerrados, como si estuviera reviviendo algo que ya no comprendía. Otras, apenas susurraba, y en muchas ocasiones, solo permanecía inmóvil, como si su alma ya no estuviera ahí. Los fiscales reanudaron su estrategia. La confesión seguía siendo su pieza central. Aquel video, repetido tantas veces, mostraba a Pedro describiendo, con voz entrecortada, cómo había estrangulado al pequeño Ethan en la bodega. La manera en que dobló el cuerpo, cómo lo introdujo en una caja, y cómo lo dejó fuera para que el camión de basura se lo llevara, llevándose también los últimos rastros del crimen. Repitieron los testimonios de los familiares, la esposa que dijo que Pedro ya no podía con su conciencia, el cuquero, que lo había oído confesar el crimen décadas atrás, los miembros de la congregación religiosa que afirmaron que había hablado del asesinato, mucho antes de que su nombre estuviera vinculado al caso públicamente. Esas declaraciones eran como velas encendidas en una habitación oscura, señales de que la verdad podría haber estado esperando en los bordes todo ese tiempo, pero la defensa, paciente y aguda, regresó con la misma pregunta que flotaba desde el inicio. ¿Puede un hombre decir que mató y sin embargo no haberlo hecho? Llevaron nuevamente a psiquiatras al estrado. Dijeron que Pedro había sufrido desde joven episodios psicóticos, que escuchaba voces, que tenía una comprensión limitada del mundo, que podía ser fácilmente influenciado por su entorno, por la policía, por los medios, y lo más escalofriante de todo, aunque podría haberse convencido de que era culpable, sin serlo en realidad, había precedentes. Personas con trastornos mentales que confesaron crímenes jamás cometidos. Almas frágiles que absorbieron las tragedias colectivas como propia. Y la defensa insistía, en eso era Pedro. El tribunal se convirtió nuevamente en un espacio donde la línea entre la realidad y la ficción se desdibujaba. Cada testimonio era un paso en el borde del abismo. Cada argumento un intento de armar un rompecabezas sin piezas suficientes y sin embargo, algo había cambiado en esta ocasión. El jurado no estaba tan dividido. Habían escuchado las mismas grabaciones, habían observado a Pedro con atención, y algunos de ellos, según relatarían más tarde, sintieron algo más profundo que culpa en sus palabras. Sintieron verdad, una verdad fragmentada, desgarrada por la enfermedad, pero verdad al fin. Después de semanas de testimonios, silencios y repeticiones, llegó el momento decisivo. Pedro Hernández se mantuvo de pie frente al tribunal mientras se leía el veredicto. Un culpable de secuestro en primer grado y culpable de asesinato en segundo grado. En la sala no explotó. No hubo gritos, solo un silencio absoluto. Stanley Paz, el padre de Ethan, cerró los ojos por un instante. Julie, su madre,
Miraba fijamente al frente, como si no pudiera aceptar que al fin, después de tanto, había una palabra que cerraba la frase inconclusa de su vida. Pedro fue sentenciado a 25 años a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos el mínimo de la pena. Pero incluso ese castigo parecía tenue ante la inmensidad del vacío que Eaton había dejado, porque no hubo cuerpo ni tumba, ni último adiós en los días posteriores. Los medios lo celebraron como un cierre. Pero el cierre, en realidad, era una construcción frágil. Las mismas preguntas seguían susurrando en la mente de quienes habían seguido el caso durante años. ¿Fue Pedro realmente el asesino? ¿Su confesión fue un grito de verdad o una ilusión modelada por su mente fragmentada? ¿Y si todo fue producto de un sistema desesperado por una respuesta, por una cara a la cual culpar? La historia oficial se completó, pero en el corazón del misterio, Ethan Paz seguía desaparecido, y Pedro Hernández, encerrado en una celda, parecía haber llevado consigo el último fragmento de la verdad, uno que quizás jamás volvería a ser revelado afuera. El barrio de Soho continuó. Tiendas nuevas, luces brillantes, turistas que ya no recuerdan al niño rubio que se perdió en la mañana más común. Pero hay quienes aún caminan por Prince Street y bajan la voz al pasar junto a la vieja bodega, como si la historia, aún resguardada entre los ladrillos y el silencio, no estuviera del todo dormida, porque a veces los crímenes no terminan con una condena. A veces simplemente aprenden a vivir en la memoria. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con el caso de Ethan Paz. Aunque un jurado declaró culpable a Pedro Hernández, aunque la justicia estampó una sentencia sobre su nombre, lo que realmente había sucedido aquella mañana de mayo de 1979 seguía envuelto en una niebla densa cargada de vacíos, dudas y voces silenciosas. Pedro fue trasladado a una prisión estatal. Su celda, pequeña y sin ventanas, era un reflejo perfecto de su mente encerrada, sombría, solitaria. No hablaba con otros reclusos. No pedía nada, no leía, solo se sentaba en el borde de su cama durante horas, mirando un punto fijo en la pared, como si aún lo persiguiera la imagen de un niño que desaparece y no regresa jamás. A los funcionarios penitenciarios decían que tenía la rutina de levantarse justo antes del amanecer, cuando el silencio era más profundo. A esa hora se quedaba inmóvil, como si esperara algo. Algunos pensaban que rezaba, otros que hablaba consigo mismo, pero nadie podía entenderlo. Pedro nunca volvió a hablar del crimen, ni del juicio, ni de Ethan. Era como si lo hubiese enterrado. Todo en un rincón imposible de alcanzar. Ni afuera, en el mundo real, la historia de Eaton comenzó a disolverse en los márgenes de los titulares. Lo que durante décadas había sido un símbolo nacional se transformaba en un recuerdo. El tiempo tiene esa forma cruel de transformar la tragedia en anécdota, y la anécdota en polvo. Sin embargo, los padres de Eaton jamás olvidaron. A pesar del veredicto, jamás recuperaron a su hijo. Nunca hubo un cuerpo, ninguna ropa, ningún hueso, nada que enterrar. Julie y Stanley Paz colocaron una pequeña placa en un parque del vecindario, cerca del lugar donde Ethan fue visto por última vez. Era una losa modesta, sin grandes adornos. Solo decían Ethan Khalil Paz 1972. Desaparecido. Pero nunca olvidado. En esa línea final, nunca olvidado, tenía un eco triste. Porque aunque el sistema judicial había cerrado el caso, la verdad seguía siendo un animal esquivo, escondido entre los pliegues de una confesión rota. Los años siguieron pasando. En 2023, Pedro Hernández murió en prisión. No por violencia, no por intervención ajena, simplemente se detuvo. Su corazón colapsó en medio de la noche. Fue encontrado por un guardia, sentado como siempre, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre las rodillas, como si hubiera estado esperando algo o a alguien. No dejó cartas. No hizo declaraciones finales. No pidió ver a su familia. No mencionó nunca más a Eaton. Su muerte fue tranquila, silenciosa, pero profundamente incompleta. Ni con su muerte también se cerró para siempre la última posibilidad de saber dónde está el niño. Las autoridades consideraron reabrir algunas líneas de investigación, pero sin nuevas pruebas, sin rastros, sin Pedro. El caso volvió a dormirse, como un documento sellado en un archivo polvoriento e inaccesible. Y aún así, algo flota, algo permanece, porque en la ciudad de Nueva York las calles tienen memoria. Hay edificios que parecen respirar recuerdos, grietas en las aceras que susurran historias que nadie escucha. La esquina de Prince Street, donde Ethan fue visto por última vez, sigue allí, aunque transformada por el paso del tiempo. La bodega donde Pedro dijo haber trabajado ahora es una tienda de ropa. Pero las paredes, esas paredes que fueron testigo de lo que sea que ocurrió ese día, siguen en pie. Hay quienes dicen que por las noches, si uno se queda en silencio absoluto frente al local, se puede sentir una extraña presión en el aire. Una presencia, no un fantasma, no una aparición. Algo más sutil. Una ausencia que respiran los vecinos más antiguos del barrio. Lo saben.
aunque no lo digan, aunque ya nadie quiera hablar de eso, aunque los nuevos residentes solo vean un escaparate con luces modernas. Ellos recuerdan, y esa es la ironía más cruel de este caso, no fue solo el secuestro de un niño, no fue solo la confesión de un hombre perturbado, fue una herida abierta en el tejido de la ciudad. En el caso de Ethan Paz, cambió la manera en que el país buscaba a sus desaparecidos. Él fue el primer niño cuya cara apareció en los cartones de leche. Su historia originó leyes, protocolos, campañas nacionales, pero en lo más profundo, Ethan sigue desaparecido, y quizás, lo más escalofriante de todo, es que nunca sabremos si Pedro dijo la verdad, o si el verdadero culpable jamás fue descubierto. Quizás Pedro fue solo el receptáculo de una culpa colectiva, la manifestación de una sociedad cansada de no tener respuestas, un hombre cuya mente débil absorbió una historia ajena hasta creer que era suya. O quizás fue realmente el autor del crimen, uno que, roto por dentro, solo pudo confesar cuando la culpa se volvió insoportable. Pero ya no importa. Pedro está muerto. Ethan sigue sin volver, y el mundo simplemente siguió girando. Tan solo algunas cosas permanecen. La placa en el parque, el recuerdo de la mochila azul, y ese susurro invisible que aún cruza Prince Street cuando cae la noche. El susurro de un crimen que nunca fue del todo resuelto, y que tal vez nunca lo será. La noche había caído sobre Manhattan como un telón espeso, silenciando el ruido de los turistas y apagando los últimos reflejos en las vitrinas del Soho. La esquina de Prince Street permanecía en calma, bañada por la luz pálida de un farol antiguo que parpadeaba débilmente. El viento era leve, pero arrastraba consigo una extraña melancolía, como si conociera un secreto que nadie más recordaba. Frente a la antigua bodega, ahora transformada en una boutique de diseño, una figura solitaria se detuvo en la acera. Era un hombre mayor, de cabello canoso y pasos lentos. Observó la entrada del local sin moverse. No necesitaba entrar. Sabía que dentro no quedaba nada. Pero aún así, allí, de pie, sentía algo inexplicable. Una presencia o una ausencia demasiado pesada para ignorar. Levantó la vista. Su mirada se detuvo en el segundo piso, donde una ventana enrejada parecía observar de regreso. Luego bajó la vista al suelo, donde la sombra de su cuerpo parecía dividirse en dos, a la de un hombre viejo y la de un niño pequeño, que nunca regresó. En el silencio, fue interrumpido por el crujido de una hoja arrastrada por el viento. El hombre respiró hondo y susurró, casi imperceptiblemente: Ethan, si estás en algún rincón de este mundo, que la paz te encuentre antes que el olvido. Cruzó la calle. Se alejó sin mirar atrás. En la cámara, se queda fija en la bodega, en sus ladrillos envejecidos, en su puerta cerrada. Y por un instante, muy leve, casi invisible, una ráfaga de aire mueve el pomo, como si alguien del otro lado aún intentara salir. Porque hay historias que no mueren. Hay nombres que no se borran. Y hay niños que siguen caminando perdidos en la memoria de todos nosotros.